Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Padre Juan María. Contenta de verte. Y bueno, y nuevamente juntos, haciendo nuestro programa, nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión. Ya venimos avanzando raudamente en nuestro estudio, en el estudio de la Sagrada Escritura, en el estudio del compendio del Catecismo. O sea, nos faltan 11 programas, porque este ciclo consta de 40 y hoy es el número 29. Y de la historia sagrada para chicos vamos a recordar algunas de las andanzas y enseñanzas del Señor, que el autor ha sabido recoger y sintetizar. Y cuenta así la historia sagrada. Durante los 3 años de su vida pública, la existencia de Jesús fue una continua aventura. En esa aventura lo acompañaban su estado mayor, que eran los 12 apóstoles, y muchos otros que lo seguían a ratos, llamados discípulos. Unas pocas mujeres, parientas de algunos de ellos, cocinaban para todos, remendaban la ropa y se encargaban de que las cosas estuvieran dispuestas cuando acampaban por ahí. Judas Iscariote tenía a su cargo las finanzas del grupo, pero hacia el final de aquellas andanzas se fue apagando su fe en Jesús y empezó a meter la mano en la lata, robando parte del poco dinero que recibían. Era una vida llena de atractivos, aunque dura y sacrificada. Los más próximos se retiraban de vez en cuando y conversaban largamente con Jesús, que así los iba preparando para difundir sus palabras por todo el mundo conocido y establecer la iglesia. Recorriendo Palestina de una punta a la otra, incursionando más allá de sus fronteras, cruzaron en todos los sentidos el lago de Genesaret. Muchas noches dormían al raso a la luz de las estrellas, caminaban por senderos polvorientos al rayo del sol, entraban a los pueblos en busca de provisiones, acompañaban al Señor cuando enseñaba bajo los pórticos del templo de Jerusalén, trepaban montañas, atravesaban llanuras, desiertos. Y Jesús, incansable, difundía la buena nueva, instruyendo a muchedumbres sobre el reino de los cielos y sanando a los enfermos que venían de todas partes. Hemos hablado de los amigos de Jesús, pero pronto tuvo también enemigos. Esos enemigos eran, en primer lugar, los fariseos, escribas y ancianos del pueblo, sobre todo los fariseos. Es hora de hablar de ellos. Los fariseos tenían mucha manija en Israel. Formaban una camarilla de gente dura, conocedora de las escrituras y defensora de las tradiciones del pueblo judío. Nada malo hasta aquí, pero ocurre que eran unos grandísimos hipócritas y unos orgullosos de los que no hay. Habían agregado a la ley de Dios unos mandatos formalistas y fastidiosos, olvidándose de lo principal que contenía, que era amar al Altísimo con todo el corazón y ser justo con los demás. Para sostener el templo pagaban un impuesto de los ajices que cultivaban en sus huertas y al mismo tiempo podían quedarse con la herencia de una viuda pobre y después dormir tan tranquilos. Odiaban a Jesús porque éste sacudió el andamiaje que sustentaba su prestigio y puso al descubierto sus falluterías. Hasta los llamó raza de víboras y sepulcros blanqueados. De modo que declararon la guerra al Señor y más adelante se propusieron matarlo. Jesús estaba sentado en la falda de un cerro y la gente lo rodeaba. Las piedras formaban una especie de tribuna, como las que hay en la cancha de rugby. No digo las de fútbol porque estas son más grandes. Todos estaban pendientes de las palabras del Maestro. A los que alcanzaban a oírlo bien, los discípulos les iban repitiendo el sermón pausadamente. El murmullo se elevaba en el silencio de las sierras,
quebrado apenas por el cántico de algún pájaro y unos ladridos que se oían a lo lejos, donde varios pastores rondaban sus ovejas. Decía Jesús: felices los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Felices los que lloran, porque se van a reír a carcajadas. Felices los mansos, porque poseerán la tierra. Felices los compasivos, porque tendrán compasión de ellos. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los perseguidos injustamente, porque alcanzarán el cielo. Aquello ponía patas para arriba a muchos conceptos arraigados en los judíos que creían que la protección de Dios se manifiesta en la riqueza, en la fuerza, en ser considerado y tenido en más. Y mientras la gente buena y humilde sintió una gran alegría al enterarse de este nuevo mensaje que reconfortaba a quienes lo sufrían, no les gustó ni medio a los fariseos, los escribas y los figurines de la sociedad entonces. Según sabemos, los patios del templo de Jerusalén estaban llenos de mercachifles que vendían animales por los sacrificios, cambiaban monedas. Allí se regateaban a gritos y los balidos de las ovejas se mezclaban con los mugidos de las vacas que, de yapa, ensuciaban el lugar, agregando el olor de la bosta al de las multitudes, ya que en esa época la gente no se bañaba seguido. Ciertos días se cansó de ver tal espectáculo, juntó unas cuantas cuerdas, haciendo con ellas un arreador, y atropelló por en medio de los puestos de aquellos mercachifles, volteando las mesas de los corredores de cambio, desparramando la hacienda y cruzando a lonjazos el lomo de los cambistas y vendedores, gritándoles: la casa de mi padre es de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El desbande fue general. Y hasta aquí la historia sagrada, hasta esta primera parte de las andanzas y enseñanzas del Señor. ¿Y qué objetivos, si bien vamos a hablar de ello el próximo programa, podríamos ir pensando, ¿no? Qué importante es que en la vida del cristiano, y más un catequista, un padre de familia, una madre de familia que quiere preparar a su hijo para su primera comunión, que la Sagrada Escritura, el Evangelio más concretamente, sea algo muy conocido, muy conocido. Para que el Evangelio sea muy conocido, lo que hay que hacer es leerlo, lo que hay que hacer es meditarlo. Por eso el consejo de hoy es: padres y catequistas, y todos en general, yo también me incluyo, no dejemos de leer piadosamente el Evangelio. Que todos los días tengamos nuestro tiempo para leerlo ordenadamente, pasando día tras día, avanzando en el Evangelio que estamos leyendo, tratando de poner la imaginación, tratando de poner la cabeza, tratando de representarnos cómo pudo ser aquella escena, viendo cómo hubiera reaccionado yo si hubiera estado allí, porque en la medida en que efectivamente meditamos el Evangelio, conoceremos más a Jesucristo, podemos imitarle, y además el Espíritu Santo nos iluminará para que ese camino de santidad, que es parecerse a Cristo, se haga realidad.